Bienvenidos una vez más a esta entrega del curso de bioquímica. En esta oportunidad veremos el metabolismo del glucógeno. Entonces, en este esquema general del metabolismo de los carbohidratos, vamos a tomar el anabolismo y es la transformación o la creación realmente del glucógeno. Esto es una molécula de almacenamiento y vamos a mirar cómo se da. Entonces, el exceso de glucosa en los organismos vivientes se transforma en glucosa 6-fosfato por la primera reacción de la glucólisis, pero en este caso se va a transformar esa glucosa 6-fosfato a una glucosa 1-fosfato, gracias a la enzima fosfoglucomutasa. De ahí, esta glucosa 1-fosfato se transforma en una molécula adherente gracias a la adición del UMP por medio de la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Como vemos aquí, el UTP se pega en el fosfato del carbono 1 y se le adhiere un uracil monofosfato, liberando así dos fósforos inorgánicos. Es así como llegamos a este primer proceso. Es convertir la glucosa 6-fosfato en una molécula de UDP glucosa que es adherente o pegajosa. Algunas bacterias sintetizan el glucógeno usando ADP glucosa. Las plantas también pueden sintetizar glucógeno o almidón a partir de ADP, tema que veremos en otros videos. El proceso que sigue utiliza una enzima que se denomina la glucógeno-sintasa, que dicha enzima requiere un cebador preexistente de glucógeno. Esta proteína se denomina la glucogenina. La glucogenina es una proteína que tiene un residuo de tirosina al cual se le van a adherir una pequeña cantidad de moléculas de glucosa en forma de un extremo de glucógeno en forma alfa 1,4. Dicho cebador se forma en dos pasos. El primer residuo de glucosa se une a la glucogenina por acción de una enzima conocida como la enzima glucosiltransferasa. Esta glucosiltransferasa realiza la unión del UDP glucosa a la tirosina de la glucogenina, permitiendo una primera formación de una pequeña glucosa que genera un extremo conocido como un extremo reductor. Entonces, en ese punto, la enzima glucogenina cataliza esa extensión del cebador hasta más o menos 7 residuos de glucosa por medio de la adición de UDP glucosa que le va pegando. Entonces esa glucogenina alcanza esa estructura y decimos entonces así que la glucogenina es a la vez un andamio proteico para el glucógeno y una enzima que permite la formación de un primer pedazo de glucógeno inicialmente con los enlaces alfa 1,4 propiamente dichos como observamos en esta imagen. Ya con esta molécula de cebador pasamos al proceso que se llama extensión o lo que denominamos la elongación de esa cadena. Para eso utilizamos dos proteínas. Uno se llama la glucógeno-sintasa, como observamos aquí, en la cual el cebador se le van adicionando más y más y más y más residuos de UDP glucosa y se va extendiendo la molécula de glucógeno muchas veces. Eso para la formación del enlace alfa 1,4. Pero recordemos que el glucógeno también tiene enlaces alfa 1,6. Para los enlaces alfa 1,6 utilizamos una enzima que se llama amilo 1,4,1,6 transglucosidasa o conocida como la enzima ramificadora. ¿Qué significa eso? Esta enzima toma el glucógeno con los enlaces alfa 1,4 y le adiciona una molécula de UDP glucosa como forma 1,6, permitiendo la formación de ¿qué? De amilosa y amilopectina respectivamente, como vemos en esta imagen. Entonces, en este primer pedazo estamos viendo la glucógeno-sintasa, va pegando los enlaces de forma 1,4, pero puede generarse una enzima ramificadora que genera los enlaces alfa 1,6. En los animales hay hormonas que controlan la rapidez de la síntesis de glucógeno, alterando la actividad de la enzima glucógeno-sintasa.
Estas hormonas son las siguientes. Quien estimula la glucógeno sintasa es la hormona insulina a nivel del músculo esquelético. Quien inhibe la glucógeno sintasa, que es la hormona contrarreguladora, se denomina el glucagón, que hace todo lo contrario, frena la glucogenogénesis. Entonces estos procesos de síntesis de glucógeno, para que podamos comprender un poco, están vinculados en el músculo esquelético a la insulina, como vemos en esta imagen, de tres formas diferentes. El primer control es la expresión de GLUT4 a nivel de la membrana muscular. La segunda parte es estimular a la enzima exoquinasa, que nos da producción alta de la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato va a sufrir los procesos para tener el insumo para la glucogenogénesis, y gracias a esto la insulina estimula de manera intensa a la glucógeno sintasa a nivel muscular para guardar el glucógeno como reserva energética para futuras necesidades de estrés oxidativo. En el hepatocito también existe, a nivel hepático, también existe la glucógeno sintasa, pero en este caso, lo veremos en próximos videos, la glucógeno sintasa del hepatocito no depende de la insulina, solamente depende de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Altos niveles de glucosa a nivel de la sangre estimulan un grupo de enzimas que terminan activando de manera intensa a la glucógeno sintasa para que el hígado almacene la mayor cantidad de glucógeno posible. El proceso opuesto lo denominamos catabolismo y es la degradación del glucógeno o glucogenólisis. La glucogenólisis sería el arrancar glucógeno, quitarle las moléculas de glucosa del glucógeno para que esta molécula sea liberada a nivel sanguíneo y se utilice como fuente de energía tanto para el sistema nervioso como por parte de las células musculares para la contracción muscular. Entonces, este proceso es estimulado por el glucagón y la adrenalina a nivel del músculo y del hígado. Glucagón y adrenalina serían realmente hormonas opuestas de la insulina a nivel del proceso antagonista realmente. Entonces, la glucogenólisis comienza por la activación de una enzima que se llama la glucógeno-fosforilasa, que toma en el extremo no reductor del glucógeno y le adiciona un fósforo a nivel de la glucosa del extremo no reductor para transformarla, rompiéndola y liberando la glucosa 1-fosfato, generando así un residuo de glucógeno con una fracción menos de glucosa. Esta glucógeno fosforilasa es estimulada todo el tiempo cuando los niveles de glucagón y adrenalina son altos. Lo vamos a ver luego en el proceso de regulación hormonal del metabolismo de los carbohidratos, y como efecto opuesto va a ser inhibido por la hormona insulina. Esto quiere decir que cuando estamos en la síntesis de glucógeno, la glucogenólisis queda apagada y viceversa. Esto con el único fin de que la formación de glucógeno se dé cuando los niveles de glucosa son altos y la degradación de glucógeno se dé cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos. ¿Qué pasa entonces cuando la glucógeno fosforilasa se encuentra con una rama que tenga enlaces alfa 1,6, como observamos aquí? Entonces la enzima se detiene a 4 residuos de glucosa del punto de ramificación, o sea, en el punto donde hay un enlace alfa 1,6, y deja un elemento conocido como una dextrina límite. La dextrina límite se puede seguir degradando gracias a la acción de una enzima bifuncional conocida como la enzima desramificadora de glucógeno. Esta enzima tiene dos acciones. La primera acción es la actividad transferasa, que hace esta enzima como actividad transferasa. Llega y cataliza la reubicación de una cadena de 3 residuos de glucosa, o sea, una triosa, y la mueve desde una rama hasta un nuevo extremo libre con un hidroxilo
4 en ese punto, como vemos acá. La otra función es que llega y dice, listo, encuentra ahí ya deja un residuo de glucosa solo con enlace alfa 1,6. Entonces es allí donde la enzima actúa de la segunda forma, y es que es la enzima desramificante con actividad alfa 1,6 glucosilasa. Cuando ella actúa como alfa 1,6 glucosidasa, corta esa glucosa solita que quedó y la libera. Hay que tener claridad, esta glucosa es no fosforilada, por ende esta glucosa ya queda lista para el proceso de, si está en el músculo, glucólisis, o si está en el hígado, liberación hacia la sangre. Entonces ya con esa glucosa 1-fosfato que se liberó a partir de la fosforilasa, esa glucosa 1-fosfato es transformada a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoglucomutasa, y esa glucosa 6-fosfato será el cimiento para tener dos posibilidades. La primera posibilidad es esta. A nivel muscular, pues obviamente ese glucógeno ha ido liberando glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato va a pasar a la glucólisis, terminar la glucólisis, hacer la antesala, hacer ciclo de Krebs y hacer la fosforilación oxidativa para aportarle energía a nivel del músculo. O sea que el glucógeno muscular es la fuente de energía para el músculo. ¿Listo? Ahora, la otra posibilidad es la función hepática. A nivel hepático, la glucosa 6-fosfato pierde ese fosfato por medio de la glucosa 6-fosfatasa y queda liberada la glucosa sola. Dicha glucosa es liberada por los hepatocitos al torrente sanguíneo con el único fin de mantener los niveles de glucosa normales y suministrar glucosa al tejido nervioso. Esto es muy común en animales y específicamente en mamíferos. Entonces es el hígado el responsable de mantener los niveles normales de glucosa cuando la cantidad de glucosa en el cuerpo ha caído, caso tal entre comida y comida. Entonces el hígado es responsable de mantener esa glicemia como fuente de energía para el sistema nervioso. Entonces esa glucogenólisis, vuelvo y repito, es estimulada por el glucagón y la adrenalina o epinefrina. Con esto hemos terminado entonces esta entrega. Espero hayan comprendido la importancia de la síntesis de glucógeno como reserva y la liberación de glucosa a partir de ese glucógeno como parte de los procesos de mantenimiento de la homeostasis a nivel corporal. También la importancia de las hormonas insulina, glucagón y adrenalina en este equilibrio. Nos veremos en próximas entregas. Hasta pronto.